Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues familia, yo espero que como cada semana ustedes estén listas y listos, oiga, para comenzar con nuestro programa aquí en Somos Cuidadores. Y como cada semana les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Oiga familia, si usted me está escuchando, son las 3:10 de la tarde, momento en el que usted sabe lo que nosotros hacemos, y es que mira, es buscar esa tacita de café para compartirla mientras conversamos de los temas de cuidado, principalmente de adultos mayores, aunque usted sabe que las recomendaciones que brindan nuestros invitados trascienden más allá de eso. Así que le agradezco enormemente que nos acompañen cada semana. Si por alguna razón usted se perdió el programa de la semana pasada, yo le invito a algo, y es que mire, entre, acceda a la plataforma de YouTube, de Spotify, mire, la de su predilección, y en el buscador escriba Somos Cuidadores, mire, para que se ponga al día y usted pueda entonces anotar esas recomendaciones de los pasados programas que han estado muy buenos. Pero también, si usted es uno de los nuevos cuidadores, de esas personas que por diferentes razones le ha tocado o ha asumido el rol de cuidar, de apoyar o asistir a un adulto mayor, pues mire, va a tener horas de contenido, todas dirigidas a que usted, mira, la labor que hace, la haga con conocimiento básico. Esa labor que usted hace desde el amor, que la haga comprendiendo el rol que va a asumir, porque créame familia, todo proceso tiene sus retos, tiene su proceso de adaptación, y con el pasar de las semanas y a veces de los años pueden surgir diferentes dinámicas que es importante estar preparados. ¿Está bien? Ese es parte de nuestro compromiso con usted acá en la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y esto también va para nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe. Así que ustedes que nos ven a través de YouTube, de las plataformas digitales, saben que le enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Y le agradecemos como cada semana todas sus comunicaciones, porque sin duda nos ponen al día de cómo están ustedes, cuáles son esos temas que les gusta o que necesitan información. Recuerden que eso es parte importante. De hecho, si usted aún no lo sabe, sepa esto. Y es que tenemos disponibles para ustedes formaciones que usted sabe que las tenemos con Supercuidadores de España. Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente: acceda a nuestra página de internet de la Pontificia Universidad Católica en www.pucpr.edu, y tan pronto usted acceda, usted va a ver un botón que dice Nuevas formaciones para cuidadores. Mire, usted le da ahí, le hace clic, y esa lo va a redirigir a las formaciones que están disponibles para ustedes, ya sea usted un cuidador, ya sea usted un estudiante que está en formación y quiere especializarse en esa línea, o si usted es un profesional que quiere o está atendiendo, porque oye, los cambios demográficos nos llevan a esto, está atendiendo a adultos mayores, ahí va a encontrar formaciones diseñadas para usted. Pero si usted lo que necesita es un tema en particular, pues mira, también hay videoconferencias, videotutoriales, masterclasses que usted va a poder ver ahí. Así que tiene de todos los temas. Le invito a que los vea. Y como siempre, recuerde esto: el conocimiento es para compartir. Así que si usted sabe de alguien que se puede beneficiar, envíeselo para que entonces pueda estar al día y tenga un mejor control de las situaciones que atiende con su familia. ¿Está bien? Esa es parte de nuestro compromiso con usted, familia que me escucha. Así que, habiendo dicho eso, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues mire, familia, sin duda, tenemos que decir que las familias se enfrentan a diferentes cambios, ya sea porque asumen el apoyo de la familia, de un familiar ¿verdad? De familia extendida o de alguien particular, y en ocasiones, con el pasar del tiempo, por diferentes razones, ya pues tal vez no lo podemos cuidar en casa, o el mismo adulto mayor decide el que, mira, realmente yo aprecio, amo a todos mis hijos, pero yo no quiero vivir con ninguno. Yo quiero estar en un hogar de cuidado, en un centro de cuidado, o las condiciones que tiene el adulto mayor requiere cuidado especializado. Así que un poco para explorar, para conversar lo que son esas estrategias concretas para varias cosas. Primero, hacer el avalúo, pero sobre todo el tema de hoy va enfocado en prevenir, en poder identificar situaciones que en ocasiones surgen, desafortunadamente, no en todos, familia, esto no es en todos, eso lo dejemos claro, pero
en algunos casos se presentan situaciones de maltrato en centros o en hogares y en qué forma las familias pueden actuar si sospechan o confirman que hay algún tipo de situación como esta. Pues mire, eso va a ser lo que vamos a tocar en el tema de hoy, pero haciendo un énfasis bien importante en lo siguiente, en la autonomía, en la identidad y en los derechos de esos adultos mayores en estos entornos. Y para eso, familia, nos acompaña alguien que ustedes conocen y es la doctora Yajaira Reyes Nieves, quien ustedes saben que es psicóloga clínica y tiene una amplia experiencia trabajando con la población de adultos mayores y que ustedes saben que ha estado con nosotros un sinnúmero de ocasiones hablando de estos temas. Así que, doctora, bienvenida nuevamente a Somos Cuidadores. Saludos, Ángel. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Es siempre un placer estar con ustedes en estos temas tan importantes para los adultos mayores. No, gracias, doctora, por sacar el tiempo y acompañarnos nuevamente, porque como saben, familia, como les mencioné, la doctora ha estado con nosotros en varias ocasiones hablando de estos temas de adultos mayores, de autoestima de adultos mayores, entre otros, que les invito a que puedan revisitar ese contenido, pero hoy queríamos hablar, porque la doctora estuvo haciendo una presentación hace poco, precisamente sobre este tema, y me pareció muy interesante el poder que estuviera con nosotros para hablar de la importancia de lo que es no solamente ver el maltrato, ¿verdad? Como lo hemos hablado en diferentes instancias, sino cuando surgen centros, cuando los mueven ¿verdad? Y demás. Pero, doctora, ¿qué le parece si comenzamos por lo básico? Yo creo que lo básico sería un poco hablar cuáles son esos tipos de maltrato y cuáles tal vez son los más comunes que lamentablemente se presentan con los adultos mayores. Importante, Ángel, destacar lo que podemos considerar como lo que es maltrato en adultos mayores, ¿verdad? La OMS trajo una definición que para mí me fue, ¿verdad?, importante traerlo en esa presentación y creo que es bueno traerlo hoy. Y es que es esa conducta, tanto que puede ser repetida, como puede ser de un momento en particular, donde se está provocando daño o angustia a un adulto mayor. Y esto es bien importante. En una relación que para ese adulto mayor había expectativas de confianza. Así que, tristemente, el maltrato en adultos mayores va en aumento y ocurre, ¿verdad?, ante unos factores de riesgo que trae consigo, ¿verdad?, en esa población, ser una población de alto riesgo a poder sufrir lo que es maltrato. Así que es importante que el adulto mayor confíe en sus relaciones, sea con sus familiares, sea en estos centros de cuidado, y lo que está buscando es bienestar y cuidado. Y tristemente lo que hemos tenido, ¿verdad?, que enfrentar es un aumento en ese asunto de lo que es el maltrato a estos adultos mayores. Así que hay diferentes factores de riesgo, no solamente es la dependencia, es adulto mayor que por factores de salud o por otros factores, ¿verdad?, socioeconómicos, ha tenido que depender de un cuidador. Así que ese también es un factor, ¿verdad?, que pudiera ser de riesgo a poder sufrir maltrato. Aspectos como lo que es el deterioro cognitivo, que yo sé que ustedes han trabajado este tema, ¿verdad? Entonces, pues me pone a ese adulto mayor en una posición muy vulnerable. Así que esos factores de riesgo, no solamente eso, como las enfermedades base, como lo que es el riesgo del cuidador, cuando ya tienen un cuidador que está agotado, que está fatigado del proceso de cuidado. Y lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? En los centros de cuidado, ellos también tienen sus propios retos, bajo nivel de personal, ¿verdad? Pocas personas que quieran trabajar en estos escenarios. Así que es un problema, ¿verdad? El asunto del maltrato de adultos mayores en centros de cuidado es un problema donde no se puede solamente ver unos factores, sino hay que evaluar muchos de ellos. Hay tipos de maltratos que son invisibilizados. ¿Qué quiere decir eso? Que son tipos de maltratos que no los vemos como maltrato, pero sí cumple con el criterio que hablé ahorita sobre, ¿verdad?, ese provocar angustia, ¿verdad?, y daño a un adulto mayor. Algunos de ellos que son más conocidos, ¿verdad?, son, ¿verdad?, lo que es el abuso físico, el abuso psicológico, el abuso sexual, otros aspectos como lo que es el abuso económico, financiero, ¿verdad?, que son los más conocidos que un adulto mayor puede atravesar fuera de un hogar de cuidado, pero también en un hogar de cuidado. Y también, uno de los que ahorita mencioné, ¿verdad?, que son los invisibilizados, es, por ejemplo, la infantilización, donde tratamos a este adulto mayor que se merece una dignidad y respeto como si fuera niño y le quitamos y le privamos de esas destrezas que ellos pueden aún hacer porque queremos infantilizarlos.
los tratamos sin voz, sin voto, no participan de su proceso de cuidado, ni solamente le damos espacio de ellos expresar cómo se han sentido. Ante un cambio, Ángel, como menciono siempre, ¿verdad? Imagínese que usted estaba en su casa lo más cómodo y de momento, de la noche a la mañana, le dicen que tiene que mudarse a un lugar diferente, con personas diferentes, dejarse cuidar, bañar y alimentar de otras personas. Así que ciertamente es un cambio impactante psicológico para ese adulto mayor, sea que lo haya decidido por sí mismo, como te mencionó, ¿verdad? Que hay muchos ahora adultos mayores que hacen eso, o si es que entonces eh, fueron, ¿verdad? De alguna manera por razones de salud o familiares, tuvieron que tomar esa decisión de, ¿verdad? Ir mudarse a un centro de cuidado. Que muchas veces esa segunda es la que trae más conflicto. Yo creo que mencionó algo importante a resaltar, y es que es importante tener en cuenta que a veces las situaciones que pudieran parecer, y mira la palabra familia que estoy utilizando, pudieran parecer como maltrato o conflictivas, se da en ese marco precisamente donde, como decía la doctora Yajaira Reyes, me llevan, me sacan de mi rutina, de mi comodidad, de donde yo entiendo que aún puedo ser independiente, aunque no lo sea, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero sin Ujú, duda trae unas dinámicas de fricción, de hostilidad, porque entonces el adulto mayor no es tan cooperador como el familiar o en los centros de cuidado esperarían que sea. Así que eso pudiera ser incluso, yo llamo a eso, doctora, como situaciones altamente volátiles, donde se da el espacio a que de momento alguien explote y se crea una situación basada en frustración, en descontento, en un proceso de adaptación que puede ser complicado. ujú. Y debe también tener, Ángel, ¿verdad? Y yo sé que vamos a hablar de varias cosas en el tiempo que tenemos, pero hay que tener un proceso, ¿verdad? Para asimilar esa información nueva, esa nueva experiencia, un proceso donde se incluya el adulto mayor. El adulto mayor, su primer contacto con este nuevo hogar de cuidado no puede ser el día que va a mudarse, ¿verdad? Debe ser con anterioridad, donde el director, las personas del cuido tengan un tú a tú también con ese adulto mayor. Esto no solamente con los familiares ¿verdad? Que lo están llevando o son los tutores, es que este adulto mayor debe participar del proceso, debe tener el espacio de hacer sus preguntas y esas inquietudes con las cuales ellos van a traer, no importando cuán simple o cuán compleja sea la inquietud, es importante que sea validado y que se le dé ese espacio, ¿verdad? De expresar cómo se están sintiendo ante este cambio y monitorearlo durante esas primeras semanas de ese adulto mayor. Tristemente, y eso, ¿verdad? Entra un poquito en la ley 121, ¿verdad? Y los derechos de nuestros adultos mayores, se cree con buenas intenciones de que si aislamos a este adulto mayor las primeras semanas para que se acostumbre al nuevo proceso, ¿verdad? Pues no, eso es una equivocación muy grande, puede deteriorar ese estado emocional de ese adulto mayor que ya está sufriendo cambios y entonces vamos a aislarlos, adicional a eso, vamos a aislarlos de sus familiares. No, hay otras maneras de poder hacer ese proceso de adaptación sin aislármelo de los familiares y los recursos de apoyo. De hecho, vamos a adentrarnos en varios asuntos de esas líneas, porque cuando habla de ese derecho, que realmente es un derecho que tiene familia que me escucha, el adulto mayor, de participar de este proceso, y eso lo establece la ley 121, que hemos hablado en muchas instancias y podemos tocar un poco más adelante. Pero, doctora, me gustaría que las personas pudieran identificar, ok, digamos que ya tomamos la decisión como familia. Digamos, vamos a poner este escenario. Como familia se tomó la decisión, el adulto mayor dentro de sí, que no, pero pues se da la oportunidad y es parte, ¿verdad? Entonces, acepta llegar al lugar. Las familias, ¿cuáles puedan ser esas señales que deben estar alerta o al pendiente, ¿verdad? Relacionado con el adulto mayor, de que pueden observar en sus visitas, ¿verdad? Cuando digo señales que pueden ser de maltrato, de negligencia o de situaciones que deben levantarle bandera en esas visitas que deben hacer regularmente. Pues Porque mira, usted mencionó algo importante, doctora, disculpa que la interrumpa, es que hay unas señales que no son visibles necesariamente. Entonces me gustaría tal vez que pudiera mencionarnos algunas que pueden ser visibles, hay otras que son invisibles, pero que pueden estar ahí. sí, algo importante es que eh, no solamente es cuando ya el adulto mayor
está, ¿verdad?, residiendo o estar como residente en un hogar de cuidado, sino cuando estamos en esa búsqueda que tú mencionas, ¿verdad? Hay varias cosas que hay que tomar en consideración cuando vayamos a visitar con nuestro familiar, claro, siempre dentro de las ¿verdad?, de las capacidades físicas y de salud que permiten, ¿verdad?, a ese familiar poder participar de esa búsqueda. Aún así, para no quitar esa identidad y autonomía que hablamos ahorita, hay pacientes que pueden estar encamados y entonces los mismos directores del cuidado pueden sacar un momentito y llegar a la casa de esa persona y que su primer encuentro no sea, volvemos, la primer día que me estoy mudando, ¿verdad? Sino es que ya tengo un contacto y sé, ¿verdad? He visto una cara conocida, se la convierte en una cara conocida cuando yo regrese, ¿verdad? Así que, ¿qué cositas son bien importantes? Importante que todo hogar de cuidado en Puerto Rico debe estar licenciado, ¿verdad?, a través del Departamento de la Familia y tener sus licencias sanitarias y estatales, ¿verdad?, y todas las que son dispuestas por ley, visibles, si no están visibles, accesibles, que un familiar pueda solicitar para saber que están todas vigentes, ¿verdad? Y yo siempre digo, usa tus 5 sentidos. ¿Qué estás viendo? ¿Verdad? Estás viendo, por ejemplo, que tengan lo que son los extintores, ¿verdad?, visible, de todo lo que bombero, por ejemplo, nos pide para que tengamos una estructura viable para tener personas en ellas. Atrévense a hacer todas las preguntas que tengan que hacer. No hay preguntas no válidas, ¿verdad? Ejemplo, tiene que todo hogar, por ley, tener un líder recreativo. Así que, ¿cuáles son las actividades recreativas para estos adultos mayores? Es ver si hay espacios espacios de encuentro, ¿verdad? Que sean espacios de encuentro donde hay espacios donde vamos a tener varios adultos mayores reunidos y que también ellos tengan contacto con el exterior, sea jardines internos, jardines afuera, o sea, ¿cuál es el contacto con la naturaleza? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Que ese adulto mayor va a tener. Aspectos como la nutrición. Usted puede solicitar y preguntar, ¿verdad?, si ellos tienen un menú que se supone que también sea estipulado y estipulado por ley, que sea hecho por un nutricionista dietista, acorde con las necesidades de los adultos mayores. Y si tu adulto mayor tiene unas necesidades en particulares, también exponer cómo esas necesidades alimentarias se van a poder dar en ese contexto de ese lugar, ¿verdad? Aspectos como, ¿verdad?, médicos. Y no hablo solamente de médico primario. ¿Qué otros recursos y proveedores externos vienen a los hogares, ¿verdad? Algo que muchas familiares desconocen, como un psicólogo, un trabajo social clínico, ¿verdad?, que están autorizados para ofrecer terapia, puede asistir al hogar de cuidado y los hogares de cuidado tienen, ¿verdad?, estos bases de datos, proveedores para poder asistirles, incluso que sus servicios psicológicos no se vean interrumpidos si son institucionalizados, ¿verdad? O mejor dicho, están llevados a un hogar de cuidado. Así que no solamente aspecto de cuántas veces va el médico, va una vez al mes, ¿verdad? Mínimo, debe ir una vez al mes, pero no puede ser que hay un médico asignado, pero el médico hace tiempo que no va. O hay un psicólogo asignado, pero no hemos tenido el psicólogo que visite, ¿verdad? Así que no es que solamente lo tengan en papel, sino, ¿verdad?, en arroz y habichuelas, sino que también te digan con qué frecuencia visitan estas personas que se supone que tengan contacto con mi adulto mayor. Así que lo primero, que los licenciamientos estén visibles, ¿verdad?, que todo esté al día, con fechas, ¿verdad?, actuales. ¿Cuántas personas? Una pregunta bien importante, ¿cuántos adultos mayores son asignados a proporción por cuidador? Así que eso es sumamente importante. Si es un cuidador por cada 7 adultos mayores que están pues es una señal de alarma, ¿verdad? Porque no debe ser a proporción de 1:7, ¿verdad? Claro, tenemos que reconocer la realidad que vivimos ahora mismo en el país y las situaciones económicas, que hay una alta falta de personal para estos espacios, ¿verdad? Y para estos servicios. Pero lo ideal no debes subir más de 1 por cada 3, 1 por cada 2, ¿verdad? Y sea algo viable para ese adulto mayor, ¿verdad? Si tú lo ves en perspectiva como que el diario de funcionamiento del hogar, no tenga que estar 1, 2, 3 horas esperando que un cuidador se le acerque para asearlo, sus necesidades básicas fisiológicas, alimentarlo o alimentarla, o hasta moverlo de una silla a otra, ¿verdad? O sacarlo del cuarto y llevarlo a los lugares de encuentro. Así que esas son preguntas que son bien importantes que se hagan y que los familiares tengan el derecho y se sientan en la libertad de hacerlas. Sí, porque en parte eso tiene que ver mucho con ese entorno seguro y respetuoso para ese ser querido, sin duda.
creo que una de las cosas que debemos resaltar de lo que usted menciona, doctora, es que no podemos dar por hecho, o no deberíamos dar por hecho de que me dicen que hay, es que yo voy a presumir de que va todos los días, va todas las semanas, sí, ok, hay, hay médicos, ok, visitan psicólogos, hay trabajos sociales, ok, cada cuánto se le brinda servicio, cada cuánto entonces visita el centro. Y de esta manera uno tener una perspectiva más real de cuál va a ser el seguimiento de las condiciones y sobre todo en ese proceso de transición. Yo creo que es un proceso de ajuste que, que necesitan acompañamiento. Acompañamiento que no necesariamente van a permitírselo del familiar, no se lo van a permitir necesariamente del que está en el centro. Así que ese profesional de ayuda va a salir cruzar en esa transición. Yo creo que como usted decía, yo, ¿verdad? Yo me atrevo a incluir el que no solamente conocer el director, sino incluir un profesional de ayuda que le ayude, que pueda escuchar a ese adulto mayor en un espacio neutral, en un espacio sin que se sienta juzgado, para ver cuáles son esos miedos reales y esa transición. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que una cosa, pero me gustaría que tocáramos en el próximo segmento es lo de fomentar la identidad de la autonomía. Y entonces, pero para eso debemos conocer cuáles son esos miedos, esas expectativas incluso que puede tener ese adulto mayor de esa nueva vida o etapa, ¿verdad? Si lo queremos llamar de alguna manera, en lo que son los centros de cuidado. Y esto es bien importante, y antes de terminar este segmento, es también, como hemos estado hablando del tema del maltrato, es que si este adulto mayor viene desde el maltrato, sea porque viene, ¿verdad?, con un movimiento de un hogar de cuidado a otro, de un movimiento del departamento de la familia, ¿verdad?, que decide como salvaguardar a ese adulto mayor como estado y moverlo a un hogar de cuidado, el hogar de cuidado tiene que entender que va a llegar un adulto mayor con muchos temores, con trauma, y entonces hay que trabajar eso de una manera empática, de una manera donde podamos tomar en cuenta que este adulto mayor va a necesitar un proceso de sanación en este nuevo hogar. Así que es sumamente importante que los familiares puedan tener estas discusiones, estas conversaciones con el cuidado, para que así ellos se puedan sentir, ¿verdad?, que su adulto mayor va a estar salvaguardado, que el proceso que va a necesitar va a llegar al cuidado, ¿verdad? Aunque hay ciertos servicios que a lo mejor, ¿verdad? Y eso el cuidado lo trabaja con los familiares. A veces los familiares tienen que ser los que lleven a ese adulto mayor a ese servicio externo, ¿verdad? Pero todo eso se discute durante esas primeras reuniones. De hecho, me gustaría que entonces en el próximo segmento abundáramos un poco más acerca precisamente de eso, doctora, de cuando llega un adulto mayor de un centro que recibió maltrato, que no lo trataron como se supone, y llega a este otro, que los centros, el personal del centro pudiera hacer. Me gustaría entonces que abundáramos eso en el segundo segmento, ¿le parece? Claro que sí. Pues bueno, familia Católica Radio, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores, hoy con la doctora Yajaira Reyes, que usted conoce muy bien, pero recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a sus historias, usted va a hacer lo siguiente, y es enviarnos un correo electrónico a la dirección que ya usted conoce, a somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu, y nosotros con mucho gusto le damos voz a sus historias o hacemos como hoy, invitamos a expertos para que respondan su pregunta aquí al aire con nosotros y usted, mira, pueda tomar nota. ¿Está bien? Nosotros nos vamos a una pausa, familia, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. ¿Eres cuidador de un adulto mayor y deseas ofrecerle la mejor atención posible? O tal vez eres un estudiante o un profesional que aspira a convertirse en un experto en el cuidado de esta población, pues estás en el lugar indicado. En una colaboración entre Supercuidadores y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, te brindamos las formaciones más completas diseñadas por expertos para los cuidadores de Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros programas formativos, cursos, masterclasses y videotutoriales, desarrollarás los conocimientos y destrezas esenciales para proporcionar un cuidado digno, de calidad y comprensivo hacia los adultos mayores. Estudio online, a tu ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Al finalizar, obtendrás un certificado que respaldará tus competencias y experiencias. Elige tu formación y utiliza el código exclusivo
de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores para dar un gran paso y transformar tu futuro con los pioneros en el cuidado de los adultos mayores. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en un profesional? Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Oiga, familia, y si usted acaba de sintonizar porque se acaba de montar en su carro, en su vehículo, y mira, de momento se dio cuenta que ya estamos a mitad del programa, no se preocupe. Lo pongo en contexto, hoy es jueves y ya estamos, ¿qué hora es? Más de las 3:30 de la tarde, donde estamos disfrutando de este cafecito con una muy buena conversación hoy con la doctora Yajaira Reyes, que ya usted la puede ver aquí en pantalla. Aquellos que nos están viendo a través de las plataformas digitales como YouTube. Ahí, que de hecho, aquellos que nos escuchan a través de Católica Radio y nos han preguntado, yo le invito a que usted entre a YouTube, al canal de Huellas del Futuro y escriba Somos Cuidadores en el buscador para que le pueda poner rostro a los invitados, porque muchas veces nos preguntan. Así que mire, usted le puede poner rostro, ahí en pantalla pueden ver a la doctora Yajaira Reyes, que nos acompaña, una gran amiga, que familia usualmente no está en el estudio con nosotros porque está en Isabela. Así que saben que nosotros estamos en Ponce, así que pues, pero la doctora siempre ha estado bien dispuesta y disponible para nosotros, aquí en Somos Cuidadores, y siempre estamos súper agradecidos por eso. Si usted se perdió el primer segmento, sepa que le invito a que, mire, una vez termine el programa, acceda para que se ponga al día, porque estamos hablando acerca de la prevención de situaciones de maltrato en centros de cuidado, cuáles son esas señales de alerta que pueden hacer los familiares, y nos quedamos en el tintero, doctora, para hablar de que, ok, dos cosas, yo creo que podemos ir organizándolo en el transcurso de la conversación. Cuando un adulto mayor fue víctima de maltrato, de negligencia en un centro donde estuvo y ahora llega a este nuevo centro, tal vez qué se puede hacer, pero también en el primer segmento usted habló acerca de este proceso antes de llegar a un centro de cuidado, ya sea porque hay que llevarlo, por la condición de salud o porque el adulto mayor entonces así lo decide. Y ahora que está, tal vez, ¿qué deberían estar alerta los familiares de que pudiera ser, ya sea como usted mencionó, unas situaciones de maltrato evidente o aquellas que no son tan visibles? Ok, pues vamos a comenzar por el ejemplo que mencionamos, ¿verdad? Primero que hay un proceso para que ese adulto mayor llegue a este hogar de cuidado, pero luego entonces vamos a enfocarnos en cuáles son esos aspectos a considerar hogar de cuidado, ¿verdad? Ante este adulto mayor que llega, pudiendo ser víctima de maltrato, sea de sus familiares, hogar anterior, alguna situación en la cual ellos se encontraron donde ahora está siendo removido y está acomodado, ¿verdad? En este nuevo hogar. Primeramente, es ser buen oyente, ¿verdad? Vamos a escuchar a ese adulto mayor. A veces los adultos mayores hacen preguntas y la pregunta te da mucha información. Por ejemplo, ellos pueden hacer la pregunta de que, ¿y me van a permitir comérmelo completo? O me van a permitir, y tú de momento, ¿verdad? Que el cuidador que está atendiendo a este adulto mayor puede como que no entender por qué esta pregunta, pero entonces puede ser que esta víctima está, ¿verdad? De alguna manera manifestando aquellas situaciones que se encontraba en ese asunto y ese patrón de maltrato. Así que vamos a ser empáticos, vamos a darles espacio, ¿verdad? Si este adulto mayor o esta adulta mayor muestra resistencia con algún aspecto de cuidadores, ¿verdad? Alguna dama, por ejemplo, que ha sido víctima de abuso sexual y se siente incómoda con algún cuidador varón, pues vamos a darle ese espacio a lo que se va adaptando, así que a lo que va sanando, ¿verdad? Que entonces las que se le asignen sean cuidadoras. Así que es tener esta empatía y este tacto para saber qué es lo que necesita este adulto mayor. Algo importantísimo que le explico a todos los que trabajan con adultos mayores, pidámosles permiso para invadir sus espacios personales. Me explico, nos toca bañar. Pues yo sé que hay muchas personas que ¿verdad? Les toca bañar, maybe muchos participantes, pero entonces a este adulto mayor vamos a ir, ¿verdad? Solicitando ese permiso. Voy a, ¿verdad? Remover su ropita y vamos a darle un baño. ¿Me lo permite? ¿Me permite administrarle medicamentos? ¿Me permite retirar de su plato? O sea que ese espacio de darle a ellos valor y voz a que no vamos a invadir tus espacios, no vamos a tratarte de manera dañina, no vamos
sí queremos escuchar tu voz y no queremos que tú te sientas invisible. Y esos son pequeños aspectos que unos cuidadores, ¿verdad?, pueden realizar para que este adulto mayor que fue víctima de maltrato se pueda sentir que aquí es un lugar seguro para mí, ¿verdad? Porque recuérdate que en el aspecto del maltrato, las personas que pasan por aspectos de maltrato sienten que el mundo es un lugar inseguro, porque personas donde yo tenía la expectativa de que me iban a cuidar, aquellas personas que yo tenía la expectativa de que eran de confianza, rompieron mi confianza, ¿verdad? Y me causaron daño. Así que es bien importante que eso se tome en consideración cuando recibamos, ¿verdad?, a ese adulto mayor que ha pasado por ese tipo de experiencia. Ahora bien, cuando estamos hablando de cuáles son esas señales para los familiares que ya tienen ese adulto mayor en el hogar, pues bien importante, si ha habido restricciones de llamada o restricciones de visitas, bien importante que por ley el hogar debe hacer acuerdos con esos familiares que si por razones laborales o razones de salud o cualquier otra razón, ese familiar no puede cumplir con los horarios de visita, pero está disponible para hacer arreglos, el hogar debe hacer arreglos con ese familiar, debe dar alternativas. Yo no estoy diciendo que no tengan reglas. Es importante simplemente que si ese único familiar que lo puede visitar, pero no puedes, ¿verdad?, por trabajo, no puede ser durante el horario que se le estipula en el hogar, a este familiar se le debe hacer algún acuerdo o arreglo para que pueda visitar a su familiar o pueda tener ese contacto, ¿verdad? Verificar visiblemente cuerpo, ¿verdad? Si hay hematomas, si hay laceraciones, si hay conducta que este adulto mayor no me hacía antes de estar en el hogar, incluso conducta sexualizada. Y esto incluye, Ángel, si son un deterioro cognitivo. El adulto mayor que está atravesando deterioro cognitivo sigue teniendo sus derechos, sigue siendo un adulto que hay que salvaguardar y cuidar. Así que es bien importante que no tomemos en menos cualquier verbalización del adulto. Si el adulto se queda calladito o calladita cuando viene un cuidador, ¿verdad? Y tú ves que su cuerpo muestra intimidación, ansiedad, si presenta depresión. Aunque estos son aspectos que no tienen que necesariamente tener que ver con maltrato y puede ser parte del proceso de adaptación, ¿verdad? La ansiedad de un lugar nuevo. Familiar que me escucha, es bien importante que usted esté muy pendiente y usted conoce a su familiar y puede atreverse a hacer las preguntas pertinentes al hogar para estar seguro y segura de que esos aspectos que usted están viendo, sea de aseo o lo que cuando usted visita verbaliza a ese familiar, se haya tomado en consideración para que entonces evitemos, ¿verdad?, que exista un patrón de maltrato y no lo estamos, ¿verdad?, denunciando. Sí, y a veces situaciones que pudieran llegar allá, o que causen incomodidad, yo creo, ¿verdad? No sé qué opines, pero a veces no es maltrato, pero oye, le causa un malestar al adulto mayor y en ocasiones, vemos, por muchas razones, no es hasta que llega el familiar y le pregunta, entonces que se lo comunica y realmente sabes que hace poco estuve hablando con una cuidadora, hace un par de semanas, que el domingo 10 creo que fue, que salió un suplemento de cuidadores donde hicimos una entrevista, ¿verdad? Y fue dedicado por primera vez únicamente a cuidadores. Así que eso fue una gran noticia. Pero a donde voy es que entrevistaron a cuidadores. Y una de ellas nos hablaba que eh, ya su familia estaba en hogar, donde pues estaba, ¿verdad?, recibiendo un servicio en particular, pero aún así ella no había dejado de ser cuidadora. Habían cambiado sus tareas, había cambiado su rol, pero como quiera se mantenía atendiendo, ¿verdad?, diferentes razones, situaciones o necesidades. Y una de ellas precisamente que me comentaba era el saber que está bien, el saber que tiene lo que necesita. Y el tener lo que necesita implica precisamente qué tan a gusto no se siente. Claro, volvemos, sabemos que como bien dice la doctora, no es que el centro del hogar va a ser mil excepciones para, ¿verdad? Porque entonces, pues imagínate, todos tenemos unas preferencias y pues se convertirá en algo sumamente complicado. Pero, yo llamo esto prudencia. Hay que ser prudentes entonces en qué sí, en qué no, en cuándo pedir entonces respuestas y cuando esa respuesta no me satisface o no me deja claro, volver a preguntar. Yo creo que eso es parte importante porque una de las cosas que usted ha hablado muchas veces, doctora, en otras instancias que le he escuchado es acerca de que nuestros adultos mayores, nuestro familiar, hay que fomentar, ellos no pueden perder ni la identidad y aquellos que puedan mantener tampoco deben de perder la autonomía. Y algo importante es
que el vivir en un hogar de cuidado no me desconecta de mi familia si podemos mantener esas conexiones familiares de muchas maneras, sea porque visitamos con regularidad, e incluso si usted no puede visitar, usted puede generar la llamada y preguntar por tu familiar, sea que le pasen al familiar o que muchas veces ocurre que los cuidadores pues, dan un reporte a ese familiar, mira, no se preocupe, pasó esto, vino el médico, ¿verdad? Porque todo va a depender de, ¿verdad?, las capacidades y, no solamente cognitivas, sino de salud física de ese familiar que está viviendo en este cuidado, ¿verdad? Si ambula, si no ambula, pero es sumamente importante incluso esto que estamos dialogando, porque entonces el familiar no pierde, ¿verdad?, ese derecho con esa otra persona que vive en este hogar de cuidado. Y me encanta como lo dijiste, simplemente cambia mis tareas. Ya entonces voy a buscar otros aspectos de cuidado, sea cuando visito, sea que también deben saber que en un hogar de cuidado, si su familiar tiene las capacidades de ambular y puede ser movido, ¿verdad?, y trasladado, usted puede permitir, ¿verdad?, solicitar que, por ejemplo, un domingo, un sábado, usted se llevó ese familiar, tuvo todo el día con usted, fueron a la fiesta familiar y usted después, a la hora designada, vuelve a su hogar, ¿verdad? Y así que esto no es una prisión, ¿verdad? Esto es un hogar de cuidado y debe convertirse de alguna manera en un segundo hogar. No olvidemos que ellos tuvieron un primer hogar donde estaban sus recuerdos, donde criaron sus hijos, que con mucho esfuerzo pagaron para comprar, ¿verdad? Y tener un patrimonio. Y todo ese proceso de duelo que también ocurre, ¿verdad?, cuando ya dejamos eso atrás y nos mudamos a un hogar de cuidado, es válido y es importante que le demos esos espacios de que si se puede, una tardecita, estar en su casa nuevamente con sus familiares y hacernos el cafecito allí y allí nos reunimos, aunque tengo que volver a mi hogar de cuidado, pero tuve un contacto con esos recuerdos, ¿verdad? Con esa experiencia bien bonita que con mucho esfuerzo trabajé por tantos años. Así que eso es sumamente importante, pero esto, ¿verdad?, los familiares deben tener en consideración crear un registro si tienen esa preocupación de que cada vez que visitan hay unos señalamientos que están identificando como posible maltrato. Si se acercan a los directores de cuidado y ven que hay caso omiso y siguen teniendo esta sospecha, bien importante, usted puede llamar al departamento de la familia, que son los que licencian estos hogares, y ellos, ¿verdad?, crean, ¿verdad?, y empiezan a abrir una investigación para ver, ¿verdad?, si estas alegaciones, las cuales puede estar en riesgo este familiar, son ciertas y se hace, ¿verdad?, un proceso a seguir. No solamente el departamento, también tenemos la Procuraduría, ¿verdad?, de personas de edad avanzada, para personas de edad avanzada, así que también OPEA cumple, ¿verdad?, y como un mediador también con el departamento para hacer ese auscultar ante la sospecha, ¿verdad? Muchas veces los adultos mayores tienen miedo a hablar por represalias. Muchos de ellos, ¿verdad?, con mucho cariño quieren al personal y pueden que no se atreven a hablar de lo que están viviendo por miedo a represalias al personal o represalias a su salud. Así que es bien importante que le demos ese apoyo y que el hogar de cuidado tenga un plan y un protocolo de cómo vamos a apoyar a estos pacientes o estos participantes si en efectivo estamos viendo, ¿verdad?, que hay un patrón de maltrato con alguno de ellos. De hecho, me gustaría incluir algo en los minutos que nos quedan a modo de recomendaciones, doctora, y es que también los centros de cuidado, los administradores de estos centros deberían dar educaciones continuas a sus empleados. Sabemos que ellos tienen que cumplir con unas horas, claro, pero a donde quiero llegar con esto es en temas, por ejemplo, como estos. Cuando tengo una persona que ha vivido maltrato, ya sea en su vida, ya sea en otro centro, cómo acercarme, cómo abordar. Yo creo que conocer algunas estrategias de ayuda psicológica o emocional en un proceso de recuperación, oye, las debemos aprender todos los que trabajamos con esta población. No tiene que ser únicamente el psicólogo o el trabajador social, ¿verdad? Porque, como he hablado muchas veces, una cosa es esa sesión terapéutica de 30, 45 minutos. Otra cosa es el día a día. Entonces, ¿cómo Claro. con el día a día estas personas en los centros, estos empleados, que muchos de ellos tienen un compromiso incuestionable y se tornan, Ujú. le dan el cariño que muchos de estos adultos mayores no habían tenido en años, pero no es menos Cierto es. cierto que somos humanos, que se dan situaciones, ¿verdad? Por diferentes razones. Y cómo, ¿verdad? Yo creo que si pudiéramos trabajarlo como recomendación de cierre, doctora, tal vez ¿qué estrategias tal vez psicológicas o emocionales tal vez pudieran ser útiles en este proceso de apoyar o acompañar a personas que están en un proceso de recuperación
ante situaciones como las que ha descrito? Pues mira, bien importante. Eh, Comencemos con con lo que hablamos ahorita. Yo creo que es buena manera para cerrar. No perdamos no perdamos de perspectiva que el adulto mayor no debe perder su autonomía y su libertad, su dignidad, ¿verdad? Su integridad. Estas palabras que terminan con "ad", que son tan importantes en nuestras vidas, es bien importante que no nos olvidemos que ese adulto mayor que se encuentra ahí tiene todavía esos derechos y necesitamos cultivarlos en su vida. Así que aspectos tan básicos como si ese adulto mayor todavía me puedes firmar y me escribe su nombre. No perdamos esa identidad, permitámosles que haga esa firma. Si el adulto mayor me puede seguir alimentándose a sí mismo o a sí misma durante, ¿verdad? Y aunque esté en un lugar de cuidado, yo sé que puede ser de momento mucho apuro, mucho trabajo, poco personal, pero démosle ese espacio para que siga sintiendo esa autonomía. Eso le va a ayudar mucho a la autoconfianza. Así que un adulto mayor que ha pasado por maltrato necesita comenzar a sanar su autoconfianza, el que sí pueden, el que sí tienen una voz, en que lo que vivieron no era digno ni justo para ellos, pero ahora se encuentran en un lugar seguro, un lugar que conoce la ley, que conoce sus necesidades y que se educan para eso. Así que excelente ejemplo y excelente recomendación, como diste, no tenemos que esperar solamente con cumplir con la ley. Yo siempre digo que lo ético no es solamente cumplir con la ley, lo ético también es que usted se instruya, ¿verdad? Por la conciencia de que si queremos dar un excelente servicio, vamos a darle las herramientas, tanto al personal, vamos a darle herramientas a esos adultos mayores. Que el personal también reciba, ¿verdad? Ese aspecto de lo que es el quemazón, ¿verdad? Cómo cuidarse y balancear su trabajo con su vida personal. Así que estos aspectos de cuidado, ¿verdad? En que podamos ofrecerle a ese adulto mayor un espacio donde pueden contar su historia de vida. ¿Qué hacía ese adulto mayor? ¿Le gusta la bohemia? ¿Cómo podemos utilizar sus talentos? Los adultos mayores son súper talentosos. No sabes cuántas cosas hacen con sus manos que a mí me llega aquí y yo digo, pero esto cómo lo logra, pero cómo, qué ingenio. Y sí, el ingenio es una cosa maravillosa y trae sus manualidades. Que este adulto mayor lo podemos poner a participar de las actividades del líder recreativo para que se pueda integrar poco a poco. Esto no es obligando a nadie, pero de alguna manera ayudando a que ellos tengan pertenencias importantes en el hogar. Y no, este hogar no sería lo mismo sin usted. Y eso ayuda a que ese adulto mayor vaya viendo que este espacio anterior, donde recibí maltrato, sea financiero, sea físico, sea psicológico, no es, ¿verdad? No generalizar que en este lugar también me va a pasar igual. Pero para eso hay que vestirnos de paciencia, y más que paciencia, Ángel, yo creo que es empatía, ¿verdad? Todos los Sin duda, adultos sí. mayores, de cierta manera, cuando yo hablo sobre el tema del adulto mayor, yo creo que debemos tener una perspectiva de honra a personas que han luchado y han construido la patria que nosotros estamos ahora disfrutando. Así que de cierta manera, ¿verdad? Devolvemos esa honra cuando cuidamos su bienestar y los vemos como entes importantes en la sociedad. Y si tomamos eso en consideración, ese adulto mayor que acaba de salir de un espacio de maltrato va a tener un espacio para sanar. ¿Cuánto tiempo se tarda eso? Cada proceso es diferente, pero Particular, claro. ciertamente va, exacto, pero vamos a darles esa herramienta y ese espacio para que se pueda dar en un hogar de cuidado. Y puede ocurrir en un hogar de cuidado si los familiares también participan de ese proceso. Sí, sin duda es multifactorial. Yo creo que hoy usted ha brindado muchas perspectivas a considerar que yo creo que es útil para que se vea que cuando hablamos de centros de cuidado, ellos también tienen un rol bien importante en todo este sistema de cuidado. No únicamente se puede hablar de ellos cuando hay cosas que no son, hay que hablar cosas cuando sí lo hacen bien, cuando están ahí, error. Y yo creo que sin duda hoy ha sido un día para eso, para continuar aportando a que desarrollen espacios o entornos emocionalmente saludables para nuestros adultos mayores. Doctora, no tenemos tiempo para más, pero aquellos que tengan dudas o preguntas, ¿cómo pueden conseguirla? Pues mira, me pueden conseguir en Salud Psicointegral y Acción Educativa, mejor conocido como SPY. Estamos en Isabela. También nos encontramos en Facebook, doctora Yajaira Reyes SPY, y 787-421-5936, a las órdenes siempre. Claro, e igualmente saben que cualquier duda o pregunta nos los pueden enviar por un correo electrónico y se lo hacemos llegar a la doctora. Así que, doctora, gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, nos vemos pronto. Fuerte abrazo. Un placer. Así que familia, ya usted sabe, si también necesita apoyo
psicológico de trabajo social clínico en la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Puede recibir el servicio. Usted lo que debe hacer es llamar al 787-841-2000, extensión 2414, o si necesita acompañamiento emocional ante una pérdida o duelo, en la Oficina para el Manejo de Pérdida y Duelo, debo decir, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, también puede recibir ese acompañamiento emocional llamando al 787-841-2000, extensión 1413. O ya saben, nos pueden enviar un correo a somoscuidadores@pucpr.edu y mira, le enviamos la pregunta a la doctora Yajaira Reyes o los vinculamos con nuestra familia extendida de la clínica. Así que agradecidos porque nos acompañen cada semana, no tenemos tiempo para más, pero recuerde que usted tiene una cita fija con nosotros a la misma hora, por la misma frecuencia la próxima semana, y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.